Haré el comentario relacionado con la conferencia número 7, que es un tema que se conecta con el que ustedes atinadamente acaban de abordar, que es el de los derechos humanos. En la conferencia 7, donde hablamos sobre identidad y diversidad, abordamos dos problemáticas fundamentalmente. La problemática que se vive a nivel mundial en el orden de la calidad y la condición de vida de los pueblos originarios, por una parte, y la condición en que se encuentra la situación de los flujos migratorios y el impacto que estos tienen en el desarrollo y en la vida de los pueblos y de las naciones. Por lo que hace a los pueblos originarios, haré un comentario muy breve porque mucho se ha dicho ya, mucho ha dicho aquí ya muy atinadamente nuestro invitado de hoy, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, y puntualizábamos ahí cómo la condición de los pueblos originarios es terriblemente dramática porque si bien es cierto que se les reconoce formalmente en los medios, en la literatura y en una serie de clichés sociales como la fundamentación básica de nuestra riqueza cultural e histórica, por otra parte no ha cambiado mucho su condición en siglos. La situación de miseria material, de marginación política y de discriminación social son las tres marcas que no se ha podido mover por más intentos que se han hecho. Los pueblos originarios no han encontrado y no se les ha abierto el espacio tampoco para superar esta postración. Es un tema urgente de atender en el mundo y es un tema que requiere tolerancia, sí, pero también espacios, normas, reglas, condiciones materiales para resolverse. Por otro lado, un tema que llamó nuestra atención en esta conferencia fue el de los flujos migratorios y la situación en que se encuentra este problema, o este tema más bien, esta realidad. Y decíamos, se comentaba ahí que hoy en día los flujos migratorios son una realidad que más allá de ser frenada, tendría que ser entendida, incorporada a nuestra vida y aprovechar todas las potencialidades que tiene. ¿Por qué? La caída de las fronteras territoriales se da por este enorme crecimiento de los flujos migratorios y que la respuesta de los gobiernos ha sido nuevas restricciones formales, más rígidos controles de fronteras, que en realidad lo que han hecho es generar dos dinámicas encontradas entre sí. Por un lado, movimientos integristas de defensa de los migrantes y movimientos excluyentes que en el caso de Norteamérica y Estados Unidos han llegado pues a la violencia. ¿Qué se tendría que entender aquí? Bueno, la necesidad de comprender la participación económica, que es muy relevante, de los grupos migratorios y las condiciones precarias de vida que estos padecen. ¿Qué alternativas de acción se comentaban en esta conferencia? Bueno, 5 que nos comentaba el maestro Canales. Primero, distinguir bien entre el principio de integración, que significa participación de los pueblos, de los flujos migratorios en la vida de los países que los reciben, y no el de asimilación, que se impone como fusión, como aceptación de la cultura a la que llegas. Segundo, aprovechar y dinamizar el nuevo papel de los migrantes y también de los pueblos originarios que pueden tener como protagonistas de la globalización, pero en todos los terrenos, como actores económicos, pero también que en el terreno económico han sido básicamente entendidos los migrantes, pero también se requiere que se les abra el espacio a la participación política y también aprovechar y asimilar la riqueza social y cultural que trae el flujo migratorio. Tercera alternativa de acción, derribar las fronteras interiores, acabar con los prejuicios ideológicos, combatirlos y acabar con la plusvalía basada en la sobreexplotación de estos grupos que trabajan en condiciones más precarias que el resto de la población. Cuarto, asumir y aprovechar los campos transnacionales que se crean con los flujos migratorios y que no son solamente campos económicos, porque los flujos de migración son flujos de personas, pero propician el intercambio de bienes materiales y también de bienes simbólicos. Las religiones enriquecen la música, la cultura, la alimentación. Finalmente, lo que se proponía en esta conferencia era hacer partícipes a los gobiernos en el desarrollo de políticas de integración
basadas en nuevos elementos, en nuevas herramientas, incluso teóricas y en nuevos conceptos, porque la realidad que hoy se vive ya no se puede entender con las herramientas que se construyeron hace 60 años para entender la migración. Y entonces se planteaba la revisión del concepto de ciudadanía, tanto en términos de derecho como en términos de política y de cultura, y el combate muy vigoroso a todas las formas de exclusión, que es una cosa que está presente y que no podemos negar, es algo que no está solamente en los gobiernos, no es una reacción autoritaria, sino que está en la propia sociedad. La cultura tiene que cambiar, la sociedad civil tiene que asumir una forma nueva de relacionarse en este terreno. Aquí dejo el resumen, Pati, para dar paso a lo demás.